¿Qué tal, amigos de Contracara? ¿Cómo están? Francesco, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú cómo estás, Robert? Bien, viendo algunas informaciones que han generado inquietud últimamente, el tema del predictamen, ¿no? En el Sí, Congreso, que les va a permitir a los congresistas, si esto ya se oficializa en el Pleno, de poder aprovechar su semana de representación para poder hacer proselitismo correcto. político, eh, que es un asunto Delicado. complejo, ¿no? Sí, Delicado, que se presta a interpretaciones no muy sanas. correcto. Además, otros temas que tendremos que tomar en cuenta, la criminalidad. La criminalidad, el alto índice de la criminalidad y sobre todo la incapacidad por parte del Estado peruano de poder neutralizar a este enemigo, Así ¿no? es, la respuesta estatal. Sí, la criminalidad organizada en el país, que lo que vemos, lo que arroja la evidencia, es que existe un crecimiento sostenido y eso es lo que atemoriza, porque lo que no existe es más bien un volumen de respuesta importante sostenida, ¿no? O sea, no hay eso por parte del Estado peruano, que eso lo vamos a analizar ahora también. Tenemos el tema del aeropuerto, nuestro Correcto. flamante aeropuerto que ha empezado con muchos problemas. Muchos problemas. Y finalmente tomaremos en cuenta, no necesariamente en este orden que hemos dicho, las elecciones. Así es. Estamos a menos de un año Correcto. y lo que vamos viendo genera un poco de preocupación, ¿no? En Sí, la medida que nos parece que no tenemos partidos políticos como lo teníamos entendido antes, correcto. Estructurados. Se estructurado. trata más de catch-all party, Uh partidos -huh. atrapa todo, partidos vientres de alquiler. Así Entonces hay es. que reflexionar. Tendremos más de 40 partidos. 43 partidos, 43 para ¿no? ser precisos. Sí. Entonces, Habla de agrupaciones, como tú bien dices, que son vientres de alquiler, que no tienen, en todo caso, una estructura muy ligada a lo que es una institucionalidad fuerte, ¿no? Una vía partidaria. institucionalidad y también No programa, existe eso. pues, un programa claro. Bueno, ya eso de los programas en estos Otro tiempos punto. pides mucho, ¿no? De pronto podemos citar a tu amigo Jaime Durán Barba, ¿no? Este analista ecuatoriano que dice eso, los programas no existen. Ahora todas las contiendas electorales se ganan por gestos o símbolos, que me parece que es un poco dramático, ¿no? Dramático, pero tiene que ver con un fenómeno que ha empezado hace años, que es la personalización de la política y de las campañas electorales. Así, eso lo vamos a conversar ahora con nuestro invitado, el señor Richard Arce, ex congresista de la República. Richard, un placer tenerte en Contracara después de mucho tiempo. No, el gusto para mí, Un Manuel gran gusto. Francisco, Y poder ahora dialogar con en la ustedes. presencialidad, ¿no? Vamos a hablar fuera Eso de es lo más cámaras. interesante. Ojalá que en el Congreso hagan lo mismo, porque siguen en virtualidad. Hay un 50% que creo que no No, va, no, ¿no? siguen en virtualidad. Lo que acabas de hablar respecto a la ley para que les financien la Uh -huh. campaña, porque hay que decir su nombre Uh como -huh. es, hubo solo 3 asistentes a la Comisión de Constitución. Los 15 votos que obtuvieron, la mayoría fue voto virtual, para evitar la foto, evidentemente, de la Perdón, me había denuncia. equivocado. Creo que están proponiendo que para que puedan sesionar debería haber una presencialidad del 50%. Sí, pero no, no respetan. Es una muestra de desprecio, ¿no? Porque se entiende que en el Congreso el debate es la esencia de cualquier parlamento. Y para el debate requieres presencialidad, porque hay una réplica, hay una dúplica, y puedes tú empezar a desarrollar y a ahondar sobre todo el tema, ¿no? Para profundizarlo. Yo sé que muchos de los congresistas tienen muchas limitantes para poder argumentar, para poder sustentar, pero justamente la idea de las comisiones era esa, para que nos den el sustento los asesores y los congresistas puedan debatir en virtualidad, que es evidentemente la modernidad, pero hay actividades de trabajo, como es el tema del Parlamento, que la virtualidad no ayudaría a un debate de la naturaleza que se tiene tradicionalmente en un Parlamento, ¿no? Quiero aprovechar el comentario que estás haciendo para sugerir lo siguiente. Por lo que entendemos, y hacemos una comparación con los últimos años, nuestro Congreso, los miembros del Congreso, sus perfiles han ido, en todo caso, ¿cómo podemos decirlo?, disminuyendo en cuanto a calidades, ¿no? Que es algo sumamente peligroso porque es en el Congreso de la República donde se legislan las leyes que van a marcar nuestro destino. Para ti, que tú has tenido una experiencia larga en el Congreso e intensa, ¿qué es lo que ha ocurrido? O al menos identificar una de las variables más importantes donde uno pueda tener una referencia y explicarse el deterioro de los perfiles de los congresistas. Es la mercantilización de la política y justamente a colación de los procesos electorales, donde se venden las curules.
Pues la gente busca como una especie de boleto de lotería lograr ser congresista. Muchos de los impresentables que ahora tenemos de congresistas en su vida hubieran podido ganar, disculpa, te lo digo, un sueldo de 2.000, 3.000, 4.000 soles. Ganaban mucho menos. Hoy día ganan, Claro. aparte de los 15.600, todos los beneficios que reciben, 15, 16 sueldos al año. Entonces, eso contando solamente los ingresos formales, porque la mayoría se ha dedicado inclusive a traficar. Recuerda que tenemos mochasueldos, Exacto. tenemos a los niños y una serie de traficantes ahí en el Congreso Que de son la los, República. que ahí están ¿qué los pasa? primeros La extorsionadores. gente, claro, paga para ubicarlo en la lista congresal en un lugar estratégico para que por el arrastre ingrese y una vez cuando esté en el Parlamento ni les importa aprender, porque sí se puede aprender, por supuesto. Te lo digo con mucha sinceridad y mucha transparencia. Yo soy ingeniero, yo de Derecho Constitucional de referencia. Yo hice una maestría en Ciencias Políticas y todo lo que quieras, pero otra cosa es estar en la cancha. Claro. Pero ¿qué haces cuando sientes la limitación? Te rodeas de gente capaz, competente, buscas los mejores asesores. Ahora ves al asesor lavándole el carro, cargándole la mochila, entonces No se es entiende esto que no es realmente un asesor. lo que deberían hacer. Claro. Y ahí viene la degradación, pues justamente del debate, porque antes siquiera... Yo sentía que el periodo congresal que he estado era bastante cuestionable, Sí, sí. pero este es pésimo. Hasta el debate de Parlamento es tan aburrido que a los 5 minutos no te queda otra que apagar, porque no hay mayor argumento. Leen cualquier texto que les han pasado y al final ni siquiera debaten, votan. El fujimorismo, el serronismo, la extrema derecha, la extrema izquierda de la mano, justamente para promover este tipo de leyes, por ejemplo, de financiarles la campaña y utilizar la semana de representación para Claro. hacer proselitismo político bajo paraguas de que supuestamente quieren ejercer sus derechos de participación política en un proceso electoral. Si están yendo a la reelección, es una sinvergüencería que no tiene nombre, ¿no? Sí, se habían introducido una serie de reformas, pero varias han sido frustradas. Por ejemplo, las primarias. Un sistema tipo las PASO, argentinas, para cambiar el equilibrio que existe en la selección de los candidatos y darle voz, supuestamente, a los ciudadanos. Pero ya no tenemos este elemento. Y por eso los partidos pueden controlar el acceso a la candidatura. Y te agradezco que lo pongas a colación porque fue uno de los proyectos que trabajamos en el Parlamento, en mi periodo parlamentario. Fui uno de los impulsores de las elecciones internas en la modalidad de los PASO, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que permite al ciudadano de a pie elegir quién va en la lista congresal en el número preferencial, cosa que se vota por lista, ya no se vota por persona. Así es. Lo primero que evitas es esa pugna y esa lucha a muerte fratricida entre los mismos candidatos de un mismo partido. Pero lo más interesante es que genera legitimidad, porque le quitas el negociado, el tráfico que hacen los dueños de partido, porque al principio ustedes comentaban sobre el tema de los partidos políticos. En el Perú no existen partidos políticos, son membresías. El día de hoy se han convertido en una especie de vehículos para llegar a ser presidente. Tú quieres ser presidente, forma tu partido. ¿Qué haces? Juntas un poco de plata a cambio de una bolsa de caramelos o una gaseosa, te dan tu firma, tienes tus 25 firmas y ya tienes tu partido. Por eso es que tenemos 43 partidos. Pero ojo, en la modalidad que se planteó de las PASO, no solamente iba a las PASO sola, iba con un proceso de selección que permitía filtrar a los partidos, porque la primera etapa era sencillo inscribir tu partido, pero las PASO permitían que en las primarias se filtre y solo pasen menos de la mitad de los partidos, porque evidentemente si hay respaldo popular, ese partido tiene derecho de ir a una elección. Claro. En este caso que hizo este Congreso, eliminó las PASO, eliminó ese procedimiento de hacer el filtro, y ahora va a haber elecciones primarias, pero no son elecciones primarias en los partidos, es simplemente negociado quién paga más para ubicarlo en el lugar estratégico, ¿no? Conclusión, evidentemente ha ido contra la representación, y lo estamos viendo el día de hoy, de tener impresentables como congresistas de la República que degradan justamente la majestad del Congreso. Lo más gracioso es que cuando tú los cuestionas, ellos dicen que estás insultando al Congreso, estás atacando al Congreso. No, señores, no estamos atacando a la institución, a la majestad del Parlamento, el cimiento de nuestra República. Estamos cuestionando a los congresistas actuales que degradan justamente la imagen de una institución clave para nuestra democracia. Ahora, lo que se ha instalado y prevalece es el mercantilismo, ¿no? Eso es lo que en todo caso se ha impuesto. Pero no solamente es eso, también es
acercamiento y aproximación con ámbitos ilegales, ¿no? La aprobación de leyes que en lugar de favorecer la solidez del Estado peruano, favorecen ámbitos bastante oscuros, ¿no? Como la minería ilegal. Los tentáculos de las economías ilegales evidentemente están muy enquistadas en el Congreso de la República. Por eso es evidente que han renovado el Reinfo, que ha fracasado. 2.4% del total de inscripciones en el Reinfo han permitido su formalización. ¿Qué significa esto? Que simplemente no funciona, no sirve. Es el año 2016, 2017 que empezó todo esto y ahora, fíjate, ha pasado casi 8 años de Reinfo y lo único que tenemos es que más bien la economía ilegal se ha reflotado con sus vicios, porque al lado de una economía ilegal hay una mafia. La mafia le da la seguridad a la economía ilegal. Y cuando hablamos de economía ilegal, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de trata de blancas, estamos hablando de contrabando, de madereros, tráfico ilegales, forestal ilegal. Esas actividades económicas, al ser ilegales, evidentemente son altamente rentables. Y por eso el Estado tiene que garantizar que esas economías tengan su sistema de control y evidentemente de interdicción. Pero acá no, en el Congreso lo que hacen más bien es facilitar. No solamente con el Reinfo, en el tema de los explosivos. Una forma de controlar la minería ilegal era atacando y a través de la Fiscalía y de la Policía identificando por dónde se traficaban los explosivos. En el Congreso hicieron una ley prácticamente para legalizar el mercado negro de los explosivos y el día de hoy es tierra de nadie y llegamos a los extremos que hemos visto en Patás. Pero ojo, no solamente es Patás, es Condorcanqui. Si empezamos a ir hacia el sur, vamos a agarrar La Pampa en Madre de Dios, vamos a agarrar Carabelí en Arequipa, el Pedregal, o inclusive hasta en mi tierra, en Apurímac, y vamos a seguir yendo, vamos a Puno, a La Rinconada. Así como Patás son tierra de nadie, donde es la ley del más fuerte, y llega a ese extremo de violencia, donde la economía ilegal empieza a tejer una mafia. Y es donde uno se cuestiona, ¿no? ¿Y qué hace el Congreso de la República? Les facilita a través de leyes para que las economías ilegales estén a flote. Y una de esas leyes, lamentablemente, es este tema de la extinción de dominio. Se supone que la extinción de dominio es un estándar internacional, es una herramienta que usan el Ministerio Público en cualquier parte del mundo para tomar los bienes mal habidos, los recursos obtenidos de manera ilegal. ¿Cómo puede ser posible que en nuestro país el Congreso de la República ataque esa herramienta y les facilite? Que están esperando que haya una sentencia consentida para recién disponer los bienes. Y lo primero que hacen los delincuentes es, una vez que se ven acorralados por el sistema de justicia, es tratar de deshacerse de sus bienes. Van a buscar testaferros, van a venderlos y van a utilizar ese poder para defenderse, cuando más bien al delincuente se le tiene que arrinconar. Entonces ahí te das cuenta, pues, los tentáculos de la economía ilegal, del crimen organizado, está en el Congreso de la República. Por eso aprueban ese tipo de leyes, o como del allanamiento, ¿no? ¿En qué allanamiento has visto que tienes que avisarle y pedirle permiso al abogado para que esté presente del delincuente? Para que se fugue. Cuando la estrategia justamente del allanamiento es agarrarle con las manos en la masa, con las sorpresa. Así fue que se descubrió lo de Dina Boluarte con los famosos Rolex, porque le encontraron la cajita, pues, del Rolex que había recibido supuestamente prestado por Oscorima, ¿no? Pero Richard, todo esto ha sido posible porque hace tiempo ya se ha consumido un divorcio entre la sociedad civil peruana y la política. Eso hay que tomarlo en cuenta también. La antipolítica, el desinterés del peruano hacia la política. Que eso también ha empeorado lo que estamos diciendo ahora. Es decir, ha empeorado una situación en la cual el interés privado, tanto lícito como ilícito, se ha ido enquistando en la cosa pública. ¿Cómo revertir algo que parece casi imposible de revertir? Es decir, favorecer, fomentar el interés del peruano hacia la política sana. No mercantilista, no clientelista, vota por mí porque te voy a dar un tupper, un kilo de arroz o la cocina a gas en el corto plazo, cuando el voto de un ciudadano tiene mucho más valor, porque tiene que ver con la posibilidad de otorgar a quien va a cubrir un cargo público la responsabilidad del crecimiento y del desarrollo, sobre todo, la inversión en infraestructuras, en el desarrollo de servicios. ¿Cómo revertir algo que parece ya encontrarse en una espiral?
Y es la consecuencia del día de hoy, donde hay una especie de conformismo de la gente frente a todo este atropello que viene cometiendo el Congreso de la República, coludido con el gobierno, porque están de la mano. No solamente la estrategia era quedarse hasta el 2026, sino era entregarse cheques en blanco para que hagan lo que se les venga en gana, que atropellen el sistema, que ataquen la institucionalidad del país, porque justamente la ciudadanía está relegada, está aletargada. Y es bastante sorprendente porque justamente nuestra sociedad ha mostrado durante años que era capaz de autoconvocarse, movilizarse y levantar su voz de protesta. Deben recordar la marcha de los Pulpín, por ejemplo, que se tumbaron una propuesta de una ley laboral, o en su momento, ¿no? Se tumbaron a Merino cuando pretendió tomar el poder desde el Congreso de la República, y podemos seguir enumerando marchas el 2001, ciudadanas, ¿no? El 2000, que mostraban el 2000. justamente, inclusive en plena pandemia, cuando todos estábamos aterrados de la contaminación, de contagiarse de la enfermedad, ¿no? Del COVID, ¿no? Pero en esa circunstancia priorizaron los intereses del país y la gente salió a las calles con sus mascarillas, claro, por supuesto. El tema Entonces, no solo para cerrar ahí la idea. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la ciudadanía está callada, letargada? Porque es parte también de la responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es saber votar, ¿no? Porque creo que la gran lección que nos debe dejar esta situación de que los mediocres, lo peor de la sociedad, la autocracia, como se llama, esté gobernando en el país, es porque la gente ha perdido esa capacidad de involucrarse en las decisiones, y es la política. Hay que meterse en la política, hay que involucrarse en la política, hay que interesarse en la política, porque si no, regalamos el terreno a gente impresentable que el día de hoy nos está mostrando a qué nivel de decadencia nos puede llevar como sociedad. Y esto va a tener consecuencias, evidentemente, ¿no? Claro, la participación ciudadana en política disminuyó mucho. Los espacios también formativos de política también se han modificado. Sabemos que en principios del siglo XX, para una referencia más cercana, donde se entrenaban en los espacios académicos, los espacios académicos también se han modificado. Tienes también partidos políticos sólidos en su momento. Partidos ya no existen. de masa. Claro, ya no existen. Entonces, tenemos que aceptar que vivimos en un mundo que se ha modificado y a partir de ahí tratar de encontrar una alternativa. Pero también te quería proponer lo siguiente, a propósito de esto. Esa falta también de respuesta ciudadana frente a un problema tan central y tan grave como es la inseguridad que estamos viviendo a nivel nacional, a propósito de una presencia temible de una organización criminal o de organizaciones criminales. Las extorsiones, los sicariatos, que son constantes y cotidianos. La respuesta del gobierno no ha sido eficiente por ningún lado, ¿no? Tenemos el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas ocasionalmente cuando dan estado de emergencia en distintos puntos del país. Pero sabemos que los soldados no van a proceder. No es su rol tampoco, no están entrenados, no pueden arrestar, o sea, están limitados. Básicamente cumplen supuestamente una función de intimidación, pero no es efectiva. Entonces, a partir de una ausencia de respuestas, yo te invito a pensar lo siguiente. Ha habido otros casos en otros países donde sí ha habido respuestas sólidas. Y no me estoy refiriendo a la actualidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en los años 70, en el año 78, en Brasil, en Río de Janeiro, la creación del BOPE. Es decir, una policía especializada y de alto perfil para poder combatir a una delincuencia que justamente también es muy poderosa. ¿Tú qué piensas, aparte de una gran reforma policial, porque creo que es lo que convoca, algo integral y fuerte, porque frente a este mal, con la policía que tenemos no vamos a hacer mucho, la creación de este tipo de unidades de élite, ¿qué te convoca? ¿Crees que puede ser una alternativa acertada? Obviamente monitoreada dentro de una legalidad, porque hay que decir que el BOPE también fue acusado por delitos de lesa humanidad, ¿no? Yo entiendo de manera mucho más integral el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Me parece interesante como un recurso. Como un recurso. Pero todo eso tiene que estar enmarcado en una estrategia. Y la estrategia parte de la inteligencia. So, lo primero que han hecho este gobierno de Dina Boluarte es atacar a la inteligencia, y me refiero a la DIVIAC, que era la división de la policía especializada en confrontar al crimen organizado. Los que hacían la labor de inteligencia, o sea, para que se pueda entender, como en las películas, son los policías vestidos de civiles que
se infiltran en las organizaciones, en las mafias para poder desarticularlas, porque empiezan a hacer su labor de inteligencia, de seguimiento, para que puedan recopilar toda la información necesaria para que en su momento les caigan con todo el peso Un de la ley. paréntesis. Recordemos que Sendero Luminoso es derrotado por el GEIN, que era un servicio de inteligencia. Evidentemente, y en todos los países del mundo lo que manda es la inteligencia. Eso tiene que estar asociado a un sistema fortalecido de justicia, al tema del trabajo en ahí de la mano, la policía con la fiscalía, con los recursos, hay que dotarles de recursos. Pero es clave fortalecer la labor de inteligencia. ¿Qué han hecho con el coronel Colchado? Uno de los policías más eficientes, más transparentes, ¿no? Pero sobre todo totalmente independiente, porque en su momento recuerda que confrontó a Pedro Castillo, confrontó a Keiko Fujimori, a Vizcarra, ahora a Dina Boluarte, en su función y en su labor. Y como policía, porque el que toma las decisiones es el titular de la investigación, es el fiscal de turno, la policía acompaña el procedimiento. No, a él lo responsabilizaron y en un acto infame lo retiran de la policía. Y no solamente él, a varios oficiales que conformaban justamente la DIVIAC los han mandado a cuidar calles o a una división en provincia, como una forma de castigo. Entonces, ¿qué le vas a pedir a la policía que haga labor de inteligencia? En medio de una espiral de violencia, donde los datos son concretos. Antes el promedio de asesinatos eran 2 por día, ahora son 6. Es el promedio de la estadística de la cantidad de asesinatos que estamos viviendo en estos últimos meses. O sea, hay una especie de desprecio de parte del gobierno frente a un problema real de inseguridad ciudadana que ha escalado a niveles nunca antes pensados. Pero si ves, es parte de toda una estratagema, ¿no? Porque tienes al Congreso aprobando leyes a favor de los delincuentes, tienes esa desarticulación de las divisiones especializadas en inteligencia, no les dotan de recursos de logística, no hay un trabajo coordinado con la fiscalía, están confrontados, más bien los toman como si fueran enemigos. Cada día que toma la palabra Dina Boluarte, acusa a la fiscalía como si fuera una persecución política, cuando justamente persigue el delito. La fiscalía, la esencia de la fiscalía es perseguir el delito. ¿Y quién está cometiendo delito? Dina Boluarte, pues. Y está cada uno de los casos en los que está involucrado. Rolex, el caso de los Waikis en la sombra, lo del cofre, ahora último lo de Jaliwarmi, podemos seguir enumerando. Tienen que investigar y por eso es que han presentado las denuncias constitucionales como le corresponde, porque si no fuera presidente, si no tendría la investidura, ya estaría con una detención preliminar y seguramente ya estaría respondiendo a la justicia, ¿no? Y con todo esto, evidentemente, si queremos que funcione un mecanismo de lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, definitivamente todo parte del gobierno, porque es el ente regulador y el que tiene el poder, porque tiene inclusive el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Ahora vemos a oficiales de la policía que degradan inclusive la imagen de la Policía Nacional. Hemos visto al director nacional de policía haciendo el ridículo, supuestamente con la captura del monstruo, y que en realidad fue otro tuit o otra información del nuevo troll de Palacio, no me refiero a Santibáñez, el ex ministro del Interior. ¿Cuántos ministros del Interior han tenido durante este gobierno para que se muestre el nivel de desprecio que tiene el gobierno de un tema tan estratégico como es la lucha contra la delincuencia, ¿no? Efectivamente, el tema de fortalecer la inteligencia es crucial. No comparto este análisis, es fundamental. Se debería potenciar la inteligencia. Porque sin inteligencia, sin fortalecer DIVIAC, DINI, no podemos hacer nada. La Dirección Nacional de Inteligencia. Pero no lo utilices como instrumento político, porque es lo que ha estado haciendo. Acaban de cambiar ayer acaban de cambiar al CIN, ¿no? al jefe. El CIN hizo mucho daño, lamentablemente, y muchos han tenido miedo de que se conviertan en espacios o herramientas que favorezcan al gobierno turno. Debe ser despolitizado. Exacto. Debe ser altamente técnico. Para esto la institucionalidad. Así es. Pero además hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, otro escándalo recién que va a involucrar justamente el Ministerio del Interior. Hago referencia a una auditoría que se ha hecho recién sobre la compra de 7.323 fusiles de asalto israelíes, ¿no? Los Arad 5. Supuestamente ha llegado el primer lote de 700 fusiles, sin embargo no hay balas. Entonces, los policías podrían tener acceso a un armamento moderno, nuevo, que no vaya a causar un riesgo para la seguridad
personal del mismo operador de policía, porque sabemos que hay fusiles que son obsoletos, muchos años de servicio y son peligrosos también. Entonces hay que cambiarlos. Ya es material obsoleto. Solo que la sorpresa ha sido esta. Se han comprado lotes de fusiles de asalto que necesita la Policía Nacional, pero no hay cartuchos. Y lo más grave de ese informe de auditoría es que están probablemente sobrevaluados en su costo. Entonces estaríamos hablando de corrupción. Y si viene de Santibáñez, un personaje siniestro que es capaz de negar su propia voz, porque los audios que justamente mostraban la calaña de persona que es, donde él inclusive informaba detalles explícitos de cómo en el gobierno se puede ascender y llegar a un cargo importante, porque una de sus frases memorables es que no importa lo que puedas hacer con tal de llegar al poder. Con el famoso Culebra, otro policía conversaban y el Culebra le grabó la comunicación. Ahora la Fiscalía y en este caso el Poder Judicial ha autorizado que se haga la investigación, se levante el secreto de informaciones y se pueda corroborar y demostrar que son sus audios. El tipo sigue negando. Este señor es el del caso de la compra de este armamento israelí sin municiones. Entonces, la suspicacia salta inmediatamente, ¿no? Y que, por cierto, como premio, lo han vuelto a llevar a Palacio de Gobierno, le han creado un cargo que no existía en Palacio y ahora está haciendo yo diría hasta de ministro, ¿no? Porque parece que es el que pone quién es el ministro del Interior, porque es un allegado de la presidenta. ¿Cuál es el mérito que tiene Santibáñez? Ser el sobón de Dina Boluarte. Hay que decir las cosas como son, porque realmente causa indignación y el país debe saber lo que está sucediendo, ¿no? Y en esas circunstancias nos están llevando a una situación de exponer a toda la ciudadanía a una violencia que ya ha llegado a extremos, ¿no? Todos los días están matando microbuseros, las extorsiones, es una espiral de violencia, da miedo salir a las calles y frente a eso, la indolencia del gobierno, ¿no? Ahora, queda claro que las unidades de inteligencia son necesarias, ¿no? Recordemos, como vuelvo a repetir, el tema del GEIN. Gracias al GEIN se identificó a Ismael Guzmán, se le atrapó y Sendero empieza a ser derrotado. En otras experiencias de otros países, bueno, el Mossad mismo, ¿no? En su momento, ¿no? La guerra de los 6 días respondía de manera eficiente porque el Mossad es el que se entera del ataque multinacional, ¿no? De Egipto, de Siria. El Shin Bet, la seguridad interna. del ejército, el Shin Bet del ejército, ¿no? Es el ejemplo de Israel, pero hay muchísimos casos de varios servicios de inteligencia, tanto el MI6, ¿no? De los británicos. El MI6, el MI6. Entonces hay ejemplos, tenemos muchísimos ejemplos, pero lo que ha pasado en Perú ha sido de potenciar a la inteligencia. Han debilitado la inteligencia. Sí, se ha reducido o muchísimo. lo han utilizado políticamente. Esa es la historia. Claro, y ahí viene somos un país endeble, pues, ¿no? Es que nos falta construir la institucionalidad y la independencia del poder y ese equilibrio que debería Por haber eso fuera de cámara, para evitar ese tipo de abusos. Francesco me decía que tenía sus reparos con el BOPE, porque tú crees que debe haber un BOPE, yo también creo que debe haber un BOPE, pero el problema del BOPE, o un similar al BOPE, es que en un país donde no hay una institucionalidad fuerte, eso se nos puede ir de las manos. Sí. Pero el mejor ejemplo es la simpatía que tienen con Bukele por los resultados que ha tenido en El Salvador, ¿no? Es que eso es totalmente anticonstitucional. Pero ahí viene el tema, ¿no? Se reconoce, las maras, salvatruchas, todas estas pandillas habían llegado a tal extremo que ya se habían internacionalizado. Ya no solamente era El Salvador, de todo Centroamérica, hasta Estados Unidos, ¿no? Y era tal el nivel de violencia y exposición de la ciudadanía que se tenía que tomar medidas drásticas y que por supuesto se saluda y se felicita. El tema es que como autoridad tú tienes que estar en el marco de la ley. Claro, el monopolio de la fuerza que tienes no significa discrecionalidad para que tú hagas lo que se te venga en gana. Tú tienes que ser responsable y actuar en el marco legal. En función a eso, ¿qué piensas de las declaraciones del alcalde de Lima, López Aliaga, sobre el tema de Patás, La Pampa? Ha dicho que los militares tienen que entrar y tienen que entrar a matar. Es lo mismo de Lima, potencia mundial, 10.000 motos y tanto verso y discurso de campaña que lo único que hace es mostrar la irresponsabilidad de un personaje que debería estar trabajando justamente por la seguridad ciudadana, que es una de las tareas primordiales
en el caso de un alcalde, ¿no? Él está más preocupado en su campaña política, está pensando ser presidente sin haber terminado y cumplido sobre todo los compromisos, aparte de toda la irresponsabilidad del supuesto eficiente gestor financiero cuando se presta dinero al 10% y coloca en los bancos mientras no está ejecutando ese presupuesto a menos del 5%, ¿no? Estamos pagando dinero que seguramente va a ser una carga muy dura y pesada que va a tener que pagar el Estado peruano o el municipio de Lima con sus finanzas en el futuro, ¿no? En realidad es puro oportunismo político, puro populismo. Sus congresistas, para empezar, del alcalde de Lima, están en el Congreso de la República aprobando esas leyes infames para favorecer a la delincuencia. Entonces, ¿dónde está la coherencia, no? Aparte de lo que podemos cuestionar todo el tema de su posición de ultraderecha convenida, ¿no? Porque se suponía que son los de la derecha amantes de las libertades, sobre todo la libertad económica, pero es el primero que no respeta justamente los contratos, los acuerdos, que es la base de cualquier Estado de Derecho y sobre todo de garantía para inversiones futuras, ¿no? Es un peligro para Lima y ahora para el país, ¿no? No me deja mucho para recordar al alcalde López Aliaga, ¿no? Más que su irresponsabilidad frente a los problemas serios que tiene la ciudad y que más bien se están ahondando, ¿no? Una última pregunta. ¿Era predecible la situación que se ha generado en el nuevo aeropuerto de Lima, Jorge Chávez, los diservicios que estamos viendo hace unas semanas? ¿Era algo predecible o nos ha agarrado por sorpresa? Es muy lamentable porque se supone que debería ser una fiesta el inaugurar un proyecto tan importante de un nuevo aeropuerto supuestamente moderno que nos permitiría posicionarnos a nivel latinoamericano, digamos, ¿no? Termina siendo un serio problema. Y lo más grave, o sea, cualquier persona no necesita ser especialista en aeronáutica, especialista en estos temas, para darte cuenta que tienes un aeropuerto que funciona. Y la primera observación es por qué no hicieron la marcha blanca como corresponde, que sea mínimo 1 mes, 2 meses, que sea un proceso de transición, el traslado del antiguo aeropuerto al nuevo aeropuerto, que hay que utilizar el antiguo aeropuerto como lo haces en ciudades como Santiago, acá muy cerca. El antiguo aeropuerto sirve para vuelos nacionales, el nuevo aeropuerto sirve para vuelos internacionales. Y lo más grave, ¿no?, es el acceso. La principal crítica que tengo es cuándo el Estado va a pensar en función, en este caso, de los pasajeros, que es el meollo del asunto, que es la motivación principal. No son los intereses de la concesionaria, no son los intereses de la aerolínea, menos los intereses de los organismos del Estado reguladores o gestores del tema aeronáutico. Son los pasajeros la prioridad. Y en función de los pasajeros, tú diseñas una estrategia para garantizarles un mejor servicio, porque de por medio está el tema del turismo, de por medio está la imagen del país. Nuestra puerta de ingreso es el aeropuerto. Estos 2 días es la muestra justamente de la mercantilización, yo diría del Pepe el Vivo, porque en esa concesión que tiene Lima Airport Partners hay bastantes cuestionamientos y empezamos a revisar cómo fue la propuesta del diseño arquitectónico, solo para empezar, y ahora cuál es el resultado. Hay serios cuestionamientos, porque nunca se preocuparon del acceso, que era algo determinante. Y la imagen, ¿no? Desde la imagen, si tú llegas a cualquier aeropuerto, siempre tratan de maquillarlo. Acá es difícil de maquillar porque ahí tienes la mayor desgracia de Lima, que es el río Rímac, y está justamente en una zona que es altamente peligrosa, inclusive por la cantidad de delincuencia que se desarrolla en esa zona. No hay ningún mecanismo que hayan trabajado paralelo a la construcción, supuestamente, de un aeropuerto moderno, entre comillas lo pongo aeropuerto moderno por los problemas que hay, pero respecto a las vías de acceso, ¿no? Claro. Y solo termino con esto. ¿Cómo puede ser posible que hayan diseñado la construcción de la estación, de la estación del metro de Lima, que se va a llamar aeropuerto, pero que va a llegar a un aeropuerto obsoleto, un aeropuerto que ya no va a estar en funcionamiento? No tiene ningún sentido. Esa es la falta de planificación, la improvisación y solamente el interés mercantilista de varios sectores, ¿no?, para aprovecharse. Es curioso porque hemos empezado la conversación, la entrevista, apuntando a asuntos que tienen que ver con informalidad, con improvisación. Son los problemas centrales del país. Estamos tomados por la improvisación. Pero todo está asociado al tema de la corrupción.
todo el mundo pretende sacar ventaja. Acá no hay una vocación seria de servicio público, de entender, por ejemplo, en el caso del alcalde, del Ministerio de Transportes, que uno de los problemas principales que tiene Lima es el transporte público. Y ese transporte público está asociado al aeropuerto, porque evidentemente es a través de ese punto que se va a acceder al aeropuerto. No tienes acceso peatonal, y cuando le preguntan a la jefa de Ocitran, que es la reguladora, ella dice para el 2028, para el 2029, discúlpeme la ironía, pero me parece una falta de respeto. ¿Cómo puede ser posible que todavía tenga el descaro de expresarlo públicamente cuando están inaugurando el aeropuerto? O sea, hasta el 2028, hasta el 2029, que se frieguen todas las personas y que asuman las consecuencias de sus aprovechamientos, porque para mí hay un negociado, para mí hay un tiglado atrás de esta negligencia, ¿no? Que teniendo un aeropuerto que se puede ir aprovechando y progresivamente ir trasladado, pero utilizando 2 terminales aéreos. Alguna vez hemos viajado y lo que siempre nos ha admirado es los terminales aéreos, que inclusive se interconectan hasta con sistemas de metro entre uno y ellos, que facilitan justamente el acceso a los pasajeros, ¿no? Bueno, Richard, te agradecemos tu presencia acá en Contracara. Yo te agradezco a ti. Parece siempre que al final el escenario es catastrófico, apocalíptico, pero a pesar de todo eso que hemos hablado, yo siento que siempre hay un camino y una salida, porque en eso sí somos buenos los peruanos. Los peruanos somos capaces de salir de los peores momentos, en esas circunstancias. Pero cuando hay puntos de inflexión, cuando hay puntos de inflexión. No, pero por eso, a eso viene. Y el mensaje es: aprendamos a votar, evaluemos bien, porque todo esto que hemos hablado es responsabilidad en su mayor parte de la clase política. Sí, claro. Entonces aprendamos a elegir a esa clase política, veamos cuál es el perfil, los antecedentes y votemos por una propuesta, ¿no? Ese creo que es el mensaje más importante a la ciudadanía para que despierte, y que evidentemente eso va a permitir organizarnos. Por si acaso hay 43 propuestas. Lamentablemente, una cédula de este tamaño. No estoy mintiendo, Sí. Desde el suelo hasta esta altura. Parece un papiro, más que una hoja de votación. Es otra muestra justamente de haber destruido la modalidad de las PASO, ¿no? Que justamente garantizaba filtrar mejor un proceso electoral. Bueno, amigos, con nosotros estuvo Richard Arce. Muchas gracias. Un gusto. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.